Ahora sí, muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a Biografía del Misterio, en donde contamos historias, mitos y leyendas de todo el mundo y en específico pues nos encargamos de cubrir el misterio. Un tema que a todos nosotros nos encanta por igual. El día de hoy vamos a contar historias, vamos a contar mitos, vamos a contar relatos y leyendas de ustedes y de las demás personas que ya tenemos aquí guardados. Recuerden que el día de mañana vamos a tener el en vivo en donde nos van a poder estar acompañando y le van a poner voz a sus propias experiencias paranormales. Eso es el día de mañana. Mañana lo vamos a hacer de esa forma. Entonces, si quieren ustedes ser parte de estos en vivos, mañana vamos a empezar con el en vivo tempranito para que ustedes puedan contarnos sus historias desde su propia voz. Permítanme un segundito. Necesito comprobar nada más lo que serían los audios y ya ahora sí ya. Que se nos está yendo el audio, ¿verdad? Ay, Dios. A ver si aquí logramos una mejor conexión para todos ustedes. Al parecer sí. Ahora sí ya tenemos una mejor conexión para todos ustedes. Bien, pues entonces como les estábamos diciendo, vamos a contar las historias, los mitos y las leyendas en esta ocasión y vamos a dar inicio con una historia. Dice así: trabajé como taxista durante 15 años, siempre de noche. Me gustaba la calma de las calles vacías, la forma en que el mundo cambia cuando todos dormían. Pero también sabía que de noche se ven cosas que uno no siempre puede explicar. Nunca tuve miedo hasta aquella madrugada. Era invierno, frío de esos que se te meten en los huesos. Había sido una noche tranquila, ya eran casi las 4 de la mañana y pensaba volver a casa. Me dolía la espalda, tenía sueño, pero justo cuando doblé por una calle secundaria, vi a una mujer parada en la esquina. Vestía un abrigo largo como de otra época. Me levantó la mano para parar el taxi, pero me miró directo a los ojos. Frené por instinto. Subió al asiento trasero sin decir una palabra. ¿A dónde vamos?, pregunté. A casa, respondió con voz baja, casi un susurro. ¿Dónde queda? Te voy diciendo, dijo. Encendí el taxímetro y comencé a manejar. No le veía bien por el retrovisor, tenía el rostro cubierto por la sombra del abrigo, pero podía sentir su presencia. Era una de esas personas que llenan el aire o que lo enfría. Doblamos por calles cada vez más vacías. Me daba direcciones cortas, una por una. A la derecha, sigue recto, otra a la izquierda. Cada tanto me parecía que hablaba sola, como murmurando algo. El reloj marcaba 4:17, entonces me di cuenta de algo extraño. El taxímetro no estaba corriendo. Lo había encendido, lo vi, pero la pantalla estaba en cero. Apagué y volví a prender. Nada. Miré por el espejo y la mujer seguía allí. ¿Está todo bien?, pregunté. No respondió. Señora, casi llegamos, dijo. Tomamos una última curva y entonces la vi y ahí estaba. Una casa enorme, antigua, abandonada, las ventanas rotas, la pintura descascarada. El portón oxidado colgaba de una bisagra. Frené. ¿Es aquí? La mujer no se movió. Señora. Entonces lentamente bajó del taxi. No cerró la puerta, caminó hacia la entrada de la casa. El portón se abrió solo. Me quedé paralizado, no sé por qué, pero algo en mí gritaba que no debía bajarme, que debía irme ya, pero algo más fuerte me mantuvo allí, como si mi cuerpo no me respondiera del todo. La mujer se detuvo en la entrada, me miró y por fin vi su rostro.
No tenía ojos, solo dos huecos negros. Di marcha atrás, con el corazón desbocado. El taxi no respondía, el motor rugía, pero no avanzaba. La radio encendida comenzó a emitir un sonido agudo. La puerta del acompañante se cerró sola, con un golpe seco. El taxímetro se encendió de pronto, pero no marcaba números. En lugar de eso, parpadeaba una palabra: atrapado. Grité, golpeé la ventana, intenté abrir la puerta. Estaba trabada. Cuando volví a mirar hacia la casa, la mujer ya no estaba. Entonces escuché su voz, esta vez al oído. Ahora sabes cómo se siente. El motor se apagó, la radio también. Todo quedó en silencio absoluto, hasta que sonó un celular, no el mío, el de ella, el que había quedado en el asiento trasero. Temblando me giré y lo tomé. La pantalla mostraba un mensaje nuevo, solo una frase: gracias por traerme a casa. Me bajé del auto como pude, corrí calle abajo sin mirar atrás. Llegué a una estación de servicio, llamé a la policía, a la central de taxis, a quien se me ocurrió. Cuando volvimos con un patrullero al lugar, no había casa, solo un terreno baldío, ni ruinas, ni portón, ni nada. El taxi estaba ahí, abierto, sin celular, sin rastro de la mujer. Lo llevé al taller. Todo funcionaba perfectamente, incluso el taxímetro. Conté mi historia una sola vez a otro colega. Me miró serio y me dijo algo que me heló la sangre. La mujer del abrigo, ya van 3 que la vieron. Siempre a esa hora, siempre en calles que no figuran en ningún mapa. Dejé de trabajar de noche, nunca más, pero a veces cuando manejo por ciertas zonas, siento ese olor a perfume antiguo. O veo a alguien parada en una esquina que no levanto la mano, pero me mira directo a los ojos. Y recuerdo que hay pasajeros que no buscan llegar a su destino, solo quieren regresar y a veces usan a uno para volver. Saludos a mi buen Little Flowers, ya estoy viendo por aquí que nos está acompañando. Gracias, hermano, un saludazo, qué bueno, y espero que te estén gustando las historias, o más bien espero que ahorita que nos acompañes un ratito te gusten las historias. Permítanme un segundito. Permítanme un segundito, ahorita volvemos. Listo, ya estamos por aquí otra vez acompañándolos. Bueno, esta es una historia que tenemos para ustedes y posteriormente vamos a contar otra historia. Dice así: esta historia me la contaron mi tío y mi primo. Ambos vivieron un momento escalofriante hace unos 15 años. Y gracias por los regalos, ya vi que nos enviaste un corazón y 8 florecillas por ahí. Muchas gracias, Little Flowers, y que nos estés acompañando en este día. Muchas gracias y gracias a todas las personas también y que se van uniendo con nosotros. Mi tío, soltero y de 55 años, siempre ha ayudado a sus hermanas, incluso cuidando a sus sobrinos. Una de mis tías partió por una semana a visitar a la familia de su esposo y le pidió a mi tío que cuidara la casa. Él aceptó sin pensarlo y todo quedó listo para que estuviera cómodo. Además, mi primo y él acordaron ver un partido de fútbol juntos esta tarde. La mamá de mi primo prometió pasar por él en la noche, así que todo marchaba de manera normal hasta entonces. Al caer la noche, mientras esperaban en la puerta a la mamá de mi primo, observaron a lo lejos en la avenida una silueta corriendo en la penumbra. En la distancia parecía una persona, así que siguieron conversando sin darle mayor importancia. Pero la figura se acercó y entonces distinguieron claramente lo que era: una cabra. Lo verdaderamente aterrador fue ver cómo esa cabra corría erguida sobre 2 patas, con un andar torpe pero decidido.
Al pasar junto a la casa se detuvo un instante y alzó la cabeza para mirarlos fijamente con ojos inexpresivos. Aún más perturbador, siguió observándolos mientras avanzaba, con el cuello completamente volteado hacia atrás. El miedo los paralizó. 3 minutos después llegó la mamá de mi primo, y ambos temblando, casi llorando. Aquella noche mi tío prefirió no quedarse solo en la casa y se fue con mi otra tía y mi primo. Desde entonces no pudieron, desde entonces no pudieron, desde entonces no pudieron. Son los relatos que tenemos guardados, en donde las personas nos comentan sus historias, nos platican sus experiencias paranormales. Y recuerden que el día de mañana es el de las historias, mitos y leyendas de ustedes. Vamos a abrir la casilla en donde ustedes pueden solicitar unirse y ya ahí nos pueden contar sus experiencias. Eso es un tema muy importante para todos nosotros porque también queremos escuchar sus historias, ¿eh? Dice así este. Nunca pensé que contaría esto, nadie me va a creer, a veces ni yo me creo lo que viví, pero cada noche, cada maldita noche lo sueño, lo escucho y lo veo. Mi hijo no era para eso, él era bueno, le gustaban los libros, dibujaba en las servilletas cada que tenía papel, quería estudiar arquitectura y aunque vivíamos en un barrio de mierda, él decía que iba a levantarme una casa con muchas ventanas para que entrara el sol. Pero la pobreza no espera, y en este país los demonios caminan con rostro humano. Todo comenzó cuando desapareció un muchacho del barrio, luego otro. Nadie decía nada, nadie preguntaba, hasta que una noche mi hijo llegó con una camisa manchada. No era pintura, era sangre. Me dijo que lo habían obligado, que no quería, que si no lo hacía lo mataban a él, que todo empezó entregando cosas y terminó cavando hoyos en la sierra. Él lloraba, yo lo abracé, lo bañé y le dije que nos iríamos, que huiríamos, que no importaba cómo. Pero ellos llegaron antes, 3 camionetas negras, hombres sin rostro. Uno de ellos me miró y solo dijo, tu hijo pertenece, ya no es tuyo. Me golpearon, me amarraron y me obligaron a ver. Ahí fue donde supe que esto no era solo el narco. Esto era otra cosa. Había símbolos, círculos pintados con sangre, una especie de altar con huesos y una cruz invertida, y al centro un cuerpo sin rostro, aún no sé si estaba vivo. Algunos lo llamaban el general, otros el brujo. Me dijeron que querían el alma de mi hijo, quien tenía algo especial, que lo entrenarían y que no debía llorar porque lo estaban consagrando. Lo vi gritar, le abrieron la espalda con un cuchillo oxidado, le hicieron marcas, le escupieron en la cara mientras recitaban cosas en una lengua que yo no entendía. Lo enterraron en tierra por 3 días, con solo la cabeza afuera. Volvió, pero ya no era mi hijo. Ya no sonreía, ya no temblaba, solo obedecía. Pasaron meses, nunca me dejaron ir. Vivía encerrada, solo me daban pan duro y agua. Lo veía entrenar, lo vi matar, vi cómo aplaudían cuando arrancaba uñas con unas tenazas como si fueran ramas, vi cómo el niño le ponían niños para que él los probara. Uno de esos niños tenía la misma edad que él cuando quería ser arquitecto. Una noche me miró fijamente y me dijo, ¿por qué no me dejaste morir ese día? Y se fue. Al otro día el brujo me dijo que mi hijo ya no era humano, que había sido elegido, que había entregado su alma, que ahora era parte del mal. Logré escapar meses después, no voy a decir cómo, hoy vivo escondida con otro nombre. No tengo documentos, ni casa, ni país, pero hay noches en que lo escucho, alguien toca la puerta y no hay nadie. Las luces parpadean, el perro no ladra, solo tiembla y yo sé que mi hijo viene por mí, no como madre, no como víctima, sino como ofrenda. Híjole, este es un relato bastante fuerte, ¿no? Porque pues uno no se espera ese tipo de cosas de su familia. Ahora, también es cierto, por ejemplo, aquí en México hubo mucho revuelo por una secta o por un grupo armado que se llamaban los narcos satánicos. No sé si ustedes escucharon.
estos narcosatánicos también tuvieron a ciertos grupos policiales, a ciertos grupos de la justicia en jaque, vaya, porque la gente les tenía miedo, no por el hecho de las armas, sino por el hecho de la parte espiritual. Entonces ustedes pueden buscar y creo que si no estoy mal, también tenían un lugar donde hacían sus ofrendas, era como una pequeña finquilla, una quinta, y ahí pues también hacían sus rituales. Entonces, fíjense cómo es, ¿no? A veces nosotros le tenemos más miedo a lo paranormal, como en estos casos a lo satánico, a todo ese tipo de cosas, que a las mismas armas, ¿no? Vamos a contar otro pequeño relato. Recuerden que vamos a estar contando los relatos así. Oye, gracias, no había visto que por aquí ya saludos, hermano. Muchos saludos también para ti, hermano Little Flowers. Y me parece que por aquí hubo alguien que compartió, ¿no? Es que es un usuario nada más. Bueno, el usuario que nos ayudó compartiendo el en vivo, muchas gracias. Y gracias a todas las personas que nos ayudan compartiendo. Perdónenme, pero es que los perrillos están haciendo su escándalo. Durante años, la vieja biblioteca del sótano de la universidad permaneció cerrada. Nadie sabía por... Permítanme un segundo. Sí, como les estaba diciendo, vamos a seguir contando las historias. Saludos. Por ahí veo que nos mandan saludos también. Citlali, hola. ¿Qué tal, Citlali? Muy buenos días y saludos a todos y a todas las personas que nos encuentran. Dice así: durante años la vieja biblioteca del sótano de la universidad permaneció cerrada. Nadie sabía por qué, solo que después de las 6 de la tarde nadie se atrevía a bajar. Decían que por las noches las lámparas parpadeaban solas y se escuchaban voces. Una noche, Laura, una estudiante de historia, bajó a escondidas. Quería consultar unos libros raros que, según un viejo catálogo, solo estaban en ese lugar. Cuando entró, el ambiente era espeso, como si el aire no se hubiese movido en décadas. Encendió una de las lámparas de mesa y apenas lo hizo. La luz parpadeó y un susurro recorrió su oído. No debiste venir. Laura se giró, pero no había nadie, pensando que era su imaginación. Se sentó y abrió uno de los libros. Las páginas estaban escritas con una tinta oscura que parecía sangre seca. Cada palabra hablaba de rituales, invocaciones y nombres que jamás había leído. De pronto, otra lámpara se encendió al fondo, luego otra y otra, hasta que todas iluminaron la sala.
y entonces los libros comenzaron a abrirse solos. Las páginas se pasaban rápidamente como si una fuerza invisible las hojease. Las voces se intensificaron, ahora en varios idiomas, antiguos e imposibles. Laura intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía. Una sombra comenzó a formarse en el centro de la sala, alta y delgada, sin rostro. Avanzaba lentamente hacia ella, mientras las luces titilaban. Ahora eres parte de la biblioteca, dijo la voz con un eco profundo. Y al instante todo se oscureció. Desde aquella noche nadie volvió a ver a Laura. Pero algunos estudiantes afirman que si bajas al sótano y guardas silencio puedes oír sus susurros pidiendo ayuda mientras unas páginas se llegan a pasar solas una y otra vez. A mí las bibliotecas de noche sí no muchito, ¿eh? A mí en lo personal. Las bibliotecas de noche como que sí no me anima mucho estar bastante tiempo en esos lugares. A ver, ahora que por aquí tenemos otro relato, un relato de otra persona que se dedica a la seguridad. Dice, soy oficial de correcciones en una prisión vieja. Los terrenos donde se enseña se construyeron en 1850 y fue una escuela industrial para niños por 100 años antes de que la convirtieran en una prisión estatal. Trabajó en un puesto de un solo hombre en el turno de las 3 de la mañana en un dormitorio viejo construido en los 1880. Así que ya de por sí es un lugar tenebroso. Hay 2 o 3 fantasmas rondando por ahí. El primero es el hombre de la llave. Lo escucho mucho. Solo el sonido de las llaves tintineando. Supongo que es un oficial de correcciones de la vieja escuela que todavía hace sus rondas. El segundo es el hombre sombra. Lo he visto unas cuantas veces. Fluye cuando se mueve, como un café derramado en una mesa. No sé si el hombre sombra y el hombre de la llave son la misma entidad o no. El tercero es el niño. Un niño pequeño de tal vez unos 10 años, con pelo oscuro y una camiseta blanca. Siempre está en las escaleras o cerca de ellas, y se mueve muy rápido, como ver a un ratón escabulléndose por el rabillo del ojo. Nunca me he sentido amenazado por ninguno de ellos. Solo quería compartir mi experiencia nocturna con todos ustedes y ver si alguno de ustedes ha tenido experiencias similares. Una experiencia, híjole, pues es que las prisiones de por sí guardan. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto los videos de Topo Chico, de cuando se vació y sacaron a las personas de este lugar. Bueno, pues dentro de la cárcel de Topo Chico se encontraban bastantes altares, bastantes, ¿cómo se le llama? Lugares donde realizan sus rituales, ¿no? Entonces, son muy adeptos o eran muy adeptos a la Santa Muerte. Y también otra de las cosas es que ahí había muchas cosas que nosotros no llegamos a entender, como la simbología, ciertas partes que son grabados o garabatos o jeroglíficos que también nosotros entendemos no muy bien a la perfección, pero algo sí es muy cierto. Cuando sacaron toda esta parte hay una historia de la persona que se encargó de sacar todo esto. Hagan de cuenta que hay una persona a nivel federal que se encargó de ir a limpiar esta cárcel, que es Topo Chico. Entonces le hicieron una entrevista y decía que mientras estaban haciendo la entrevista, uno de los lugares más conocidos de Topo Chico fue el altar de la Santa Muerte. Fuera del altar existían 2 perros de papel maché, eran como sus cancerberos del lugar, ¿no? Y dentro había una Santa Muerte de tamaño real, pero igual hecha de papel maché. Entonces cuando llega esta persona y le dice a los policías, a los uniformados, tenemos que limpiar, saquen todo y llévenselo, las personas levantan todo, pero no rompen la Santa Muerte. Entonces estas personas le comentan a lo que sería su patrón, a su jefe, en este caso a esta persona del estado, ¿sabes qué? Pues no la vamos a romper, ¿no? Y es muy curioso porque el señor agarra y dice, ¿cómo es que no la van a romper? La tienen que romper. Y entonces dice, ¿saben qué? Tráiganse unos martillos, vamos a romperla. Y al parecer pues no pasó nada, o sea,
porque pues también muchas de las cosas están en la cabeza, pero yo no me metería tanto como en este caso pues los uniformados que no se quisieron meter con la Santa Muerte, pues así yo también, o sea, también no sería mucho de eso, ¿no? Se me escapé para desayunar mientras escucho las mejores... Ay, muchas gracias. Muchas gracias, saludos y provechito, ¿eh? Ojalá que la estén pasando muy bien también. Y que se supone que no ibas a comer, ¿eh? Bueno, vamos a seguir aquí con las historias. Aquí tenemos otro relato. Esta es una historia que dice así. Allá por el 2002, en Ciudad Madero, Tamaulipas, había una señora llamada Laura y su hija pequeña, Camila. Se mudaron a una casa antigua ubicada a un costado de un preescolar llamado Jardín de Niños. La casa era de esas antiguas, con un portón que siempre rechinaba. A Laura le encantó la ubicación, pues estaba cerca de su trabajo e ideal para que su hija pudiera ver a los niños del kinder. Camila, de apenas 3 años, era de esas niñas calladas y reservadas, pero desde que llegaron a esa casa se comportó diferente, pues la veía hablando sola en el patio, justo en la parte que colindaba con una barda del kinder, y la miraba reír y hablando a alguien en voz baja. Cuando Laura le preguntó, ella solo respondía, estoy jugando con Malibe. Laura pensó que era una amiga imaginaria. La cosa es que Camila tenía una hermana mayor, Valeria, de 5 años, y lo normal era que jugara con ella, pero no, a Camila solo le interesaba Malibe, y eso era del diario. Una noche a eso de las 3 de la mañana, Laura despertó por un golpe en la puerta de entrada y al asomarse por la ventana se le fue al piso el alma. Camila estaba afuera, descalza, en pijama y riéndose mientras miraba hacia la escuela vacía. Y de inmediato le gritó, ¿qué haces ahí, Camila? Estoy con Malibe, mami. Y me dijo que jugáramos al columpio. Laura comenzó a asustarse, pues días después notó que Camila siempre se le perdía un zapato y siempre era el izquierdo. Otras veces la televisión se encendía sola a la misma hora en que Camila tocaba la puerta, 3 a.m. Preocupada, Laura fue al kinder a hablar con las maestras y les preguntó si alguna niña con un nombre similar a Maribe estaba ahí recientemente, y nadie sabía nada, hasta que una maestra de música, una mujer mayor llamada Gloria, y le dijo en voz baja y apartada de los demás maestros, aquí no hay ninguna alumna así, pero hace años, cuando esta escuela tenía solo 2 salones, hubo una pequeña llamada Maribel. Tenía 5 años y un día jugando en la resbaladilla su suéter se atoró en la parte alta y nadie la vio a tiempo. Por desgracia falleció asfixiada y desde entonces nadie usa esa resbaladilla. La dejaron oxidarse detrás del salón de música. Laura, asustada, esa misma noche decidió revisar el patio trasero y se subió a una piedra y miró del otro lado de la barda del kinder, y ahí estaba una estructura de metal rojo, oxidada y llena de maleza, y a medio camino de la resbaladilla, colgando uno de los tubos superiores, había un zapato infantil. Al día siguiente, Laura tomó a sus hijas y se mudó de esa casa y no volvió nunca más. Pero dicen los vecinos que a veces a las 3 de la mañana alguien les toca la puerta de sus casas y al asomarse ven a una niña que habla sola. Este es un relato muy interesante. Un relato. Gracias a todos los que nos empiezan a seguir, por ejemplo, ahorita como Migdalia, como Medieval, como Adri y Cas, Caspal. No sé cómo se pronuncia ese nombre, pero es como Caspi. Caspi. Bueno, entonces, igual como que las historias de las escuelas siempre son muy conocidas, ¿no? Es como muy común ver que en una escuela de pequeñitos, primarias, secundarias, cosas así. Ya en las prepas, fíjense que no. Yo no recuerdo que en mi preparatoria hubiera historias de terror así como cuando era la primaria, ¿no? Como que es más común esta parte de escuchar las historias en la primaria y en la secundaria, ¿no? Es más fácil asustarse de esa forma. Dice,
En donde viven mis primas, cada 31 de octubre las calles se llenan con niños, jóvenes y adultos disfrazados. Las casas se decoran con excesos, con luces negras, esqueletos asomados por las ventanas, telarañas, murciélagos y brujas. En esa colonia se hace una junta vecinal una semana antes para garantizar la seguridad de todos, previamente a la celebración de Halloween. Los padres de familia trazan mapas donde marcan las casas en las que los niños pueden pasar con toda confianza a recoger dulces. También se designan adultos, vigilantes que recorren las calles. Se asoman al interior de las casas y están pendientes para prevenir accidentes de cualquier magnitud. En pocas palabras, se puede decir que sin el peligro y los sustos repentinos. Le han robado el espíritu a la noche de brujas, pero no todo fue siempre así. Antes dejaban que los niños anduvieran solos con sus disfraces hasta la medianoche, porque se daba por hecho que las calles eran seguras, hasta que hace un par de años, en los que en las mismas fechas se perdieron 2 niños, ese año me fui a quedar a casa de mis primas, porque habíamos planeado un maratón de películas de terror. Sus papás se fueron a cenar y prometieron dejarnos solos hasta la madrugada, pero nos hicieron jurar que daríamos dulces a los vecinos que tocaran el timbre, por lo que también dejaron grandes bolsas de caramelos y chocolates cerca de la puerta. Éramos 6 y ya nos habíamos asignado turnos para salir a sumarnos a la puerta cada que sonara el timbre. Además, nuestros tíos habían dejado una contraseña fuera de la casa, que según los representantes de la colonia significaba que esa era una casa segura y llena de dulces. Comenzamos con la mejor película de terror de todos los tiempos, El bebé de Rosemary. No llevaba ni 10 minutos cuando sonó el timbre. Mi prima, que tenía la cara pintada de verde y un enorme lunar en la nariz, caminó silenciosamente a la puerta y la abrió rápidamente con la intención de espantar a quien fuese que estuviera tocando. Pero los niños estaban distraídos y solo extendieron sus manos para recibir los dulces y se fueron sin dar las gracias. Y así, el timbre estuvo sonando durante toda la película, hasta que según la hora era mi turno de salir a entregar los dulces. Los turnos se decidieron por medio de monedas lanzadas al aire. Básicamente, la suerte había decidido que yo fuera quien viviera uno de los momentos más espantosos de toda mi vida. Estaba ansioso porque la película que ahora estábamos viendo tenía momentos largos de silencio que precedían gritos o saltos del asiento, por lo que cada que sonaba el timbre yo me sobresaltaba. Secretamente empecé a darles dulces de más a los niños para que las bolsas que dejaron mis tíos se acabaran rápido y pudiéramos sentarnos a gusto a terminar el maratón. De pronto el timbre sonó a la par que tocaron la puerta fuertemente. Me paré de mi asiento, caminé hacia la entrada y metí ambas manos a la bolsa y saqué un puño enorme de caramelos. Abrí con dificultad la puerta y me encontré a una niña que tenía un vestido blanco y una máscara como de porcelana. Le extendí los dulces para que los tomara, pero la niña me ignoró. Me fijé si tenía alguna bolsa donde los estuviera recolectando, pero solo vi una pequeña maleta cerrada junto a ella en el piso. Nuevamente extendí los dulces al mismo tiempo que me hinqué para hablarle de frente. Se me hizo extraño y le pregunté si no quería los dulces. Ella me vio a los ojos, pero no me respondía. Parecía más bien que podía ver a través de mí, por lo que me moví un poco hacia la izquierda y noté que su mirada estaba fija. Se me hizo tan extraño que me provocó escalofríos. Nuevamente me aproximé a ella y le pregunté si estaba bien, y tampoco me respondió, pero pude ver que una lágrima salía de su ojo derecho y escurría por el interior de la máscara. Al ver que ya no me hacía caso, puse en el piso lo que había sacado de la bolsa con la intención de obsequiárselo. Era la última paleta de bombón, una bolsa de chicharrones de harina, mazapanes y paletas de chicle. Mientras lo hacía miré sus zapatos y estaban llenos de lodo. Cuando regresé la mirada al frente me asusté porque había aparecido 2 niños a su lado. Ellos sí extendieron sus bolsas para obtener los dulces que tenía en mis manos. Mientras se los daba tuve un extraño presentimiento. Se parecían a los niños que se habían extraviado en la mañana.
Habían hablado en casa de esos misteriosos casos y ahora me volvía de nuevo a la mente, pero estos niños tenían gafetes con sus nombres, sus fotos, su teléfono y el nombre de contacto de sus padres por cualquier eventualidad. Mientras les entregaba los chocolates y caramelos, leí los nombres de sus identificaciones: Samuel Salazar y David Gaspar. Definitivamente no eran los niños perdidos. Además, sus padres justo se veían aproximado por darme las gracias. Le cerré la puerta mientras se daba la vuelta y regresé a mi asiento a ver la película. Era una de mis favoritas, El Resplandor, pero en algún momento súbitamente me vino el recuerdo de la niña que había visto hacía unos momentos y me quedé inquieto. No dejaba de pensar en ella y ya no estaba poniendo atención a la televisión. En ese momento sentí que una mano comenzaba a posarse sobre mi brazo derecho y rápidamente volteé a ver, pero no había nada a mi lado. Pero en el piso se encontraba la paleta de bombón que le había dado a la niña, seguida por las paletas de chicle, la bolsa de chicharrones, los mazapanes y algunos otros dulces que entre todos formaban una línea que terminaba en la puerta de entrada, donde al final se encontraba la máscara de cerámica de la niña. Me levanté y fui a ver por el ojillo de la puerta y para mi enorme sorpresa la niña seguía ahí. Sus manos cubrían su rostro y pude oír que lloraba en silencio. Abrí la puerta de inmediato y el susto fue doble. Lo que creí ver por el ojillo de la puerta había sido una ilusión, o tal vez no. Ella no estaba ahí, realmente no sabía lo que ocurría. Detrás de mí estaban mis primas, extrañadas, porque aseguraban que estuve casi 40 minutos frente a la puerta abierta, y yo juraba que solo había sido un breve momento. Como aseguraban que me veía pálido y asustado, no me atreví a contarles sobre la niña. Regresaron conmigo a la sala y las luces estaban encendidas y la película pausada. Nos acordamos todos Nos acomodamos todos de vuelta y volvimos a hacer lo propio. Mientras tanto, pasaba de la medianoche y los dulces no se acabaron. Sin embargo, los niños habían dejado de tocar la puerta. Íbamos por la tercera o cuarta película cuando tocaron el timbre. Pensé que eran mis tíos. Todos decidieron que fuera a abrir. De camino hacia la entrada miré el reloj y eran las 3 de la mañana. No pregunté, solo abrí la puerta y frente a mí estaba nuevamente la niña con el vestido blanco. Quise gritar, pero sería la burla de mis primos. Me agaché a verla de frente, me metí por un momento que me temí por un momento que estuviera perdida. Le pregunté por sus padres, y al parecer esas palabras la sacaron del trance. Por primera vez en toda la noche la vi ponerme atención, y cuando terminé me respondió que su mamá la había abandonado a ella y a su hermanito, y que no sabía cómo llegar a su casa. ¿Hermanito? ¿Dónde está tu hermanito?, le pregunté. Luego ella me señaló la maleta que estaba a su lado. Aquí está conmigo, lo traigo en esta bolsa. Justo cuando terminó de decirlo, del interior de la maleta salió un chillido, como el de un bebé. Eso me asustó porque seguramente el bebé se podía ahogar dentro de la bolsa. Me acerqué y abrí el cierre. En su interior se encontraba un terrorífico bebé de cerámica, envuelto en una sábana tiesa, amarillenta y sucia. Era grande y pesado, lo habían hecho muy real, los detalles eran perfectos, se parecían incluso sus huellas digitales y la expresión en su pequeño rostro se marcaba. Por no decir diabólica, era espeluznante. Me incorporé del ensueño y noté que la niña ya no estaba ahí. Miré hacia ambos lados de la calle y no vi nada. Puse al bebé de nuevo en la maleta y en ese momento vi un par de bolas de fuego que salieron del final de la calle y que surcaron el cielo hacia el jardín de la casa. Cerré la puerta de inmediato y llegué donde estaban mis primas. Ya casi todos se habían quedado dormidos. La bolsa con el bebé se quedó fuera de la puerta. Inmediatamente después llamé a mis padres para que fueran a recoger y me fui a casa, muy asustado. Semanas después volví a ir a casa de mis primas y por primera vez les conté lo que había sucedido en Halloween. Una de ellas me interrumpió antes de terminar de hablar y me dijo que desde esa ocasión escuchan un bebé llorando dentro de la casa sin poder encontrar el lugar de donde viene el llanto. A partir de ese día mi padre y yo nos reunimos en el jardín de la casa y en ese momento no había nadie en el jardín. Y ahí es en donde termina esta historia.
¿Cómo ven estas historias? ¿Sí les están gustando? La verdad es que son historias bastante buenas, ¿eh? Por lo menos hemos estado contando historias que sí están interesantes y... A ver. Maki Arratia dice por aquí, wow. Sí, yo también me quedé así de wow. En Halloween, pues yo me acuerdo que cuando era niño, o ustedes, por ejemplo, cuando eran niños, ¿no les tocó esta parte de salir en Halloween y cantar en las casas para que te abrieran y te dieran los dulces? A mí sí me tocó. O sea, cuando yo tendría como unos 10 años, yo me acuerdo que me juntaba con mi grupito de amigos y salíamos. Lo que no me acuerdo era lo que cantábamos. Eso es lo que no me acuerdo. Yo recuerdo que cantábamos algunas cosas y ya es que las personas salían y nos decían, ah, pues ten, pero en ese tiempo nos daban una mandarina, que cacahuates, nueces, o sea, a mí me tocaba todavía eso. Y era la verdad es que épocas muy bonitas, yo creo que de las épocas más bonitas. Sin embargo, hasta el día de hoy, Día de Muertos, para mí es la mejor época del año, después Navidad y cosas así. Entonces, como les digo, o sea, eso es algo de lo que yo recuerdo, ¿no? Vamos a contar otra historia. Esta historia comienza así. Apareció una tarde nublada, de esas en que el aire parece guardar secretos. Estaba flaca, sucia, con los pies llenos de polvo, secos y los labios partidos. Su ropa era vieja, deshilachada. Me dio lástima, pensé que era una de tantas chamacas que se escapan del internado o de las casas donde nadie las quiere. La hice pasar, le ofrecí agua y un pedazo de pay de manzana que había sobrado del almuerzo. Me lo agradeció con una sonrisa tímida y se lo comió con ansias, como si llevara días sin probar bocado. Me llamo María, dijo, con la boca aún llena, pero todos me dicen Mari. Estoy buscando a mi mamá. Le pregunté cómo era ella, dónde la había visto por última vez, pero solo bajó la mirada y murmuró, sé que está aquí. Antes de que pudiera preguntarle más, escuchamos el motor del coche. Mis patrones regresaban. Mari se puso rígida, sacó una foto doblada de su bolsillo, mugroso, y me la extendió. Cuando don Ernesto entró a la cocina y la vio, se enfureció. ¿Qué hace esta niña aquí? ¿Por qué la dejaste pasar? Mari solo miraba. Doña Carmen, en cambio, no dijo nada. Tomó la fotografía con dedos temblorosos y al verla se quedó helada. Lupita, esta foto. Me acerqué. Era vieja, con colores desteñidos por el tiempo. Estaban ellos, jóvenes, sonriendo frente al aljibe del patio. En medio, una niña pequeña, de cabello negro y ojos oscuros. Era Mari. Murió aquí, susurró doña Carmen con la voz quebrada. Cayó al aljibe, tenía apenas 6 años. Yo la encontré. Fue hace, fue hace mucho. Permítanme tantito, porque si no se va a escuchar mucho ruido. Permítanme. Hay bastantes personas aquí en la casa, entonces, por más que quiera yo no hacer ruido, hay mucho ruido. Es así, susurró doña Carmen con la voz quebrada. Cayó al aljibe, tenía apenas 6 años. Yo la encontré, fue hace mucho. No hablemos de eso nunca más. Se me hizo un silencio espeso. Mari seguía allí, quieta, con los ojos fijos en su madre. Entonces habló. ¿Puedo quedarme esta vez, mamá? El plato que tenía entre las manos se me resbaló, se estrelló contra el suelo, pero nadie reaccionó, porque fue en ese momento que lo vi. Mari ya no tenía sombra. La casa nunca volvió a ser la misma. Doña Carmen dejó de salir y don Ernesto envejeció de golpe. En las noches las luces parpadeaban, a veces se oye reír a una niña en el patio, pero lo más extraño ocurre en la cocina. Cada noche alguien deja migas sobre la mesa. Nadie se atreve a limpiarlas. Yo las recojo con cuidado cada mañana sin decir una palabra, porque aquí en esta casa lo entendimos demasiado tarde. Algunos fantasmas no quieren asustar, solo quieren volver a casa. Como la historia del taxista, ¿no? Hay fantasmas que quieren nada más volver a su casa. Y pues la verdad es que a veces se te pegan las energías. Ustedes han escuchado de eso del canal energético abierto y canal energético cerrado. Yo recuerdo que cuando me explicaban ese tipo de cosas o cuando escuché sobre eso,
Hablaban sobre que las personas que tienen el canal energético abierto son las que atraen a más espíritus o seres o almas en pena, ¿no? Y las que lo tienen cerrado, pues no tanto, porque en el mundo en donde ellos están, en el plano espiritual en donde ellos están, pues lo que pasaría es que ellos pueden llegar a ver la energía de diferente forma, ¿no? Y entonces se te pegan porque saben o entienden que tú los puedes ayudar a alcanzar la luz. Ahora, también está el hecho de que no solo quieren buscar la luz, sino que también pues quieren hacer daño, ¿no? En muchas ocasiones, o por lo menos eso es lo que se dice. Vamos a contar otra pequeña historia. Dice, en 2015 me quedé sin trabajo cuando la empresa en la que trabajaba como chofer de reparto quebró. La compañía estaba tan endeudada que ni siquiera pudieron darme una liquidación. Sin embargo, como me quedé hasta el final, logré un trato con alguien que alguna vez fue mi jefe. Me dieron uno de los carros de los directores, un Audi A3 blanco que estaba prácticamente nuevo. Pensé en venderlo de inmediato, ya que no tenía dinero y tenía deudas, pero decidí disfrutarlo un poco antes. Después de un mes y medio, cuando ya me había quedado sin ahorros, comencé a sentir la urgencia de venderlo, pero justo entonces mi cuñada, Norma, me habló de una señora que necesitaba que la llevara a Guerrero. La señora quería que la llevara a Petatlán, un pequeño pueblo de la costa de Guerrero, y me ofreció un buen pago por el viaje. Acepté sin pensarlo mucho, ya que, además de ser bien pagado, me dijo que la señora daba buenas propinas. La recogí en San Juan de Aragón y nos pusimos en camino. Desde el principio la señora no dijo una palabra. En el camino traté de romper el hielo preguntándole si quería recostar el asiento para dormir, pero ella me respondió de forma muy extraña. Lo peor de estar muerto es no poder dormir. Esa frase me dejó inquieto, pero decidí no darle más importancia y seguimos el viaje. A medida que avanzábamos, la señora permaneció en un silencio absoluto. Durante 3 horas no se movió ni una sola vez, ni para dormir ni para hablar. Me sentí muy incómodo, pero no quería interrumpir. Luego, justo antes de llegar a Cuernavaca, ella me dijo que no tuviera miedo, sin que hubiera nada que justificara esa frase. No entendía por qué me lo decía, pero la situación se volvía cada vez más extraña. Al pasar por un retén, la policía nos detuvo y revisó la cajuela. Cuando abrí el maletero, encontré un fardo de ramas secas que no tenía explicación. El policía no dijo nada raro y me dejó continuar. Pero cuando miró hacia el asiento del copiloto, su mirada se quedó perdida, como si no pudiera ver nada. La señora me pidió que siguiera adelante sin detenerme y así lo hice. Después de muchas horas llegamos a un camino de terracería en medio de la nada. Ella me dijo que detuviera el coche, bajó del vehículo y me pidió que abriera la cajuela. Tomó el fardo de ramas secas y antes de irse me dio una joya, un dije con una cadena. Me dijo gracias y se alejó caminando hacia el bosque oscuro. Yo quedé paralizado, mirando cómo se adentraba en la vegetación, sin saber qué hacer. Dejé caer el fardo y al abrirlo las ramas se movieron como si algo estuviera dentro. Pero no encontré nada, solo un sonido extraño, pero ninguna gallina, ningún animal. Regresé a la carretera preocupado y confundido. Al llegar a Acapulco, busqué un hotel barato para descansar. Cuando regresé a casa, le conté todo a mi cuñada, pero ella me aseguró que nunca había pedido que llevara a nadie. Le mostré la joya de la señora, la que me había dado, y mi cuñada se quedó enmudecida. Cuando le describí a la mujer me dijo que era su abuela, quien había muerto hace muchos años. Al mostrarle la joya, mi cuñada me llevó a la cocina, donde había un altar en honor a la Virgen y varias fotos, incluyendo una de la mujer del rebozo. La joya que me había dado la señora era una cadena con un dije que se había perdido hace mucho tiempo. En ese momento me di cuenta de que lo que había vivido era algo más allá de lo que pude comprender, y lo que más me sorprendió fue el dinero que me dio. Era mucho más de lo que valía un viaje a Guerrero. Estaba sucio, como si hubiera estado enterrado. Ah, una historia muy buena, ¿eh? La verdad es que esta historia me gustó mucho. Imagine, yo la verdad si tuviera la oportunidad en este caso como el que nos contó esta historia, que nos relató este suceso, yo si tuviera la oportunidad, pues ya, o sea, ya estás en contacto con un ser de estos y fue por cosa fortuita, o sea, realmente, bueno, no cosa fortuita del fantasma, sino cosa fortuita tuya, ¿no?
Entonces, a mí, yo por ejemplo, yo si me hubiera dicho eso, de lo peor de todo es estar muerto, yo creo que me hubiera ganado mucho la curiosidad, muchísimo, muchísimo, y le hubiera empezado a hacer preguntas extrañas, ¿no? Como de, ¿y cómo sabe usted qué es eso de morir? O qué se siente cuando usted está muerto, si usted está aquí, ¿por qué? ¿O qué siente, no? O sea, a mí sí me hubiera ganado un chingo la curiosidad y le hubiera hecho muchas preguntas a la señora. Ay, no. Ustedes tendrían la oportunidad, más bien si tuvieran ustedes la oportunidad de vivir una experiencia así, también le preguntarían cosas. O sea, estarían ahí. Yo la verdad, sí, a mí sí me gana la curiosidad. Yo soy de esas personas que la neta sí me gana la pinche curiosidad. Un pequeño relato ya nada más y con esto vamos a cerrar nuestra participación el día de hoy en la mañana. Ya posteriormente vamos a, a hacer la de la tarde noche. Dice, en un pequeño pueblo donde la señal de televisión siempre parecía distorsionarse, por las noches vivía Teresa, una mujer solitaria y amante de los programas antiguos. Una noche cualquiera encendió su viejo televisor de tubo y ahí empezó el horror. La pantalla sin previo aviso comenzó a chispear. Un rostro apareció brevemente. No era parte de ningún programa. Era una mujer pálida de ojos brillantes y con la boca abierta en un grito que no se escuchaba, pero que se sentía. Teresa creyó que era su imaginación hasta que esa figura volvió a la noche siguiente. Esta vez no solo la miraba, la señalaba. Decidió apagar el televisor, pero este se encendió solo. La mujer ya no estaba en la pantalla, estaba en su sala, con un cuchillo agudo. La figura emergió del televisor, arrastrando su cuerpo húmedo y chirriante por la alfombra. Teresa quiso gritar, pero su voz no salía. La entidad estiró una mano ensangrentada como queriendo alcanzarla. Tú me llamaste al mirar, ahora verás lo que yo vi. Las luces parpadearon, Teresa desapareció. Desde entonces, cada vez que alguien deja su televisor encendido en ese pueblo, la señal se corta y una figura con los ojos brillantes se asoma desde la oscuridad de la pantalla, buscando a quien mire demasiado tiempo. Ándale, güey. Muchas gracias a Claudia Montes, a Patricia Ramírez, a Anastasio y a... Es que no sé cómo pronunciarlo, no alcanzo a verlo, pero dice Lolam o Iolam, no sé. Pero muchas gracias por empezarnos a seguir, espero que les estén gustando estas historias, mitos y leyendas. Según yo ya me iba a despedir con esta historia y miren, aquí sigo con las historias. Es que no, hombre, a mí me gusta mucho este tema, la verdad. La verdad a mí es que sí no sé, a mí lo paranormal como que me llena, ¿no? Dice así, tenía solo 11 años cuando lo extraño comenzó. Iba en primaria y como siempre salía sola de la escuela, cruzando el centro de la ciudad hasta llegar al mercado, donde tomábamos el autobús que me llevaba a casa. En las afueras mis padrinos solían vender elotes y garbanzo. A veces los saludaba, otras no. Aquella tarde, justo al pasar por su puesto, vi a mi madrina. Algo dentro de mí me gritaba que me detuviera, que la abrazara, que me despidiera. Pero el camión ya arrancaba, y era el último. Corrí, me subí, pero me llevé conmigo una sensación pesada, como si algo estuviera mal, como si algo se hubiese roto sin saberlo. Llegué a casa, cené y me fui a mi cuartito. Un cuarto pequeño, de tejitas que me habían construido en el patio. Quería tener mi espacio, lejos de mis papás y mis hermanos. Me acosté, eran exactamente las 12 de la noche cuando apagué la luz. Ahí comenzó el infierno. Sentí como alguien se sentaba al pie de mi cama, una presencia fría, pesada, que me tomó de las piernas con fuerza. El sudor me corrió por la espalda. Quise gritar, pero el miedo me paralizó. No podía moverme y entonces comenzó a palparme las piernas como si intentaran arrullarme.
Los perros empezaron a ladrar como locos, los gallos de los vecinos chillaban, descontrolados. El ambiente se volvió insoportable, el aire era denso, oscuro y maldito. Y de pronto, desde debajo de mi cama, una carcajada, una risa demoníaca, profunda, inhumana. Ahí fue cuando ya no aguanté más. Grité, corrí, me arrastré como pude hasta el cuarto de mis papás. Cada paso se me hizo eterno. Sentía que algo me observaba, que algo se reía de mí, que algo me seguía. A la mañana siguiente mi papá llegó con la noticia que cambiaron mi vida para siempre. Tu madrina falleció anoche a las 12 a.m. en punto. Desde entonces algo en mí cambió. Empecé a sentir, a soñar, a presentir la muerte. Siempre sueño con alguien antes de que muera, a veces días antes, a veces una semana, y siempre, siempre ese mismo presentimiento, esa sensación en el pecho que me avisa, alguien va a partir. No sé por qué pasa, solo sé que todo comenzó esa noche cuando ella vino a despedirse. ¿Y tú, alguna vez has sentido que la muerte te ronda antes de llegar? Esto es algo de lo que hablábamos, por ejemplo, la otra ocasión, ¿no? Gracias Leti, gracias a Vero y gracias a Miguel que nos empezaron, Noroña por ahí, y gracias a Miguel que nos empezaron a seguir. Hablábamos el otro día de los presentimientos, ¿no? Que pues muchas veces esta sensación de hueco en el estómago, esta sensación extraña en la en el pecho, cosas así. Buenas tardes, ¿a qué hora vuelves al live? Volvemos después de las 9:30 de la noche el mismo día de hoy. Hoy, bueno, hora del centro de México. Entonces, a esa hora vamos a empezar nuevamente y el día de mañana tenemos el live tempranito como a las 9:30, igual de 9:30 en adelante de la mañana, pero ahí vamos a abrir la casilla de solicitud. Vamos a seguir contando historias, pero vamos a abrir la casilla de solicitud y ustedes nos pueden contar sus historias. Me gusta su contenido, pero me tengo que ir. Estoy trabajando. No manches, Migdalia, qué mala onda. Qué mala onda eso de que tengas que irte a trabajar. No vayas, no vayas. Bueno, Migdalia, que te vaya excelente, que tengas un excelente día y que te vaya muy bien en tu trabajo. Éxito en todo y en todos los proyectos que tengas. Dice Sandra, soy nueva. Dice, sí, sí, Sandra, te digo que el día de hoy vamos a hacer el live en la tarde, noche, más bien en la noche, perdón. A partir de 9:30 en adelante vamos a seguir contando historias, vamos a seguir contando relatos. Y el día de mañana, después de 9:30 de la mañana, vamos a abrir las casillas de solicitud para que ustedes puedan ingresar aquí. Y otra cosa, bueno, para los que son nuevos y para los que recién llegan aquí a los lives, si es que no llegan a tiempo a los lives como normalmente llega a pasar, lo que pueden hacer es ir al canal de YouTube. Ahí estamos subiendo los podcasts. Pueden escuchar todo lo que hemos hablado en este podcast en el canal de YouTube. Ahí también tenemos otro tipo de videos, pero si les interesa el apartado de los lives, pues ahí en la parte del canal de YouTube lo buscan. Transmisiones, biografía del misterio. De hecho, ahorita les voy a hacer, hola, buenas tardes, soy nueva. Zuli Sigala. Muy buenas tardes, Zuli, qué bueno que estás aquí con nosotros y que nos acompañas en esta mañanita que ya es tarde de historias, mitos y leyendas. Espero que les estén gustando y que estén siendo de su agrado todas estas historias de terror. Miren, ahorita les voy a transmitir un poco de mi pantalla y ahí ustedes van a poder observar el canal de YouTube en donde pueden ir a ver lo que serían las historias, mitos y leyendas. Bueno, ya que tenemos abierto este apartado de YouTube, aquí vamos a poner biografía del misterio, ¿sale? Lo buscan y va a ser el primero que les sale. De hecho, aquí tenemos transmisión en vivo, historias, mitos y leyendas. Esta es una transmisión, aquí tenemos otra transmisión en vivo, historias de terror, mitos y leyendas. Ya si te metes al canal, pues ahí pueden ustedes observar en el para ti. Nosotros tenemos déjenme quitar esto del chat. Nosotros tenemos aquí lo que serían las transmisiones, ¿no? Estas transmisiones lo que hacemos es subirlas directamente de acá. Y aquí pues tenemos los videos aparte que se hacen para el canal de biografía del misterio, ¿no? Entonces de esa forma es que ustedes nos pueden encontrar en YouTube. Muchas gracias por los relatos, amigo, están buenísimas. Qué bueno que les están gustando, en serio. Mi buen Little Flowers. Ahorita estamos tratando, fíjate que hermano, de contar historias, mitos, o más bien historias y relatos de la gente, ¿eh? Nos ha estado costando bastante encontrar relatos y más porque algunos son cortos, ¿no? Entonces no tardan mucho. Pero sí, la verdad es que han estado buenos. Hola, yo también soy nueva, Alma Aguilar.
Como les decía, para los que son nuevos y perdón, no han escuchado los podcasts por completo, este, ahí los pueden volver a reescuchar en lo que sería la parte de, ¿cómo se llama esto? De YouTube. Entonces, pues ahí pueden escuchar ustedes lo que serían los relatos de YouTube y mañana vamos a hacer el en vivo, recuérdenlo, para los que quieran contar sus historias y para los que quieran estar aquí en el en vivo o formar parte de esto, del elenco que sube aquí a Biografía del Misterio. El día de mañana, después de 9:30, vamos a estar aquí contando historias, pero también vamos a abrir la casilla que se encuentra por aquí abajito. Hay casillas que se encuentran aquí abajito, en donde ustedes solicitan ingresar a la parte de el en vivo y ustedes pueden contar su historia. Y eso también pues a nosotros nos interesa mucho, el hecho de que nos cuenten y platiquen sus relatos paranormales o experiencias vívidas, ¿no? Aquí lo único de lo que hablamos es cosas de misterio, ufología, como lo he dicho en algunas otras ocasiones, ufología, criptozoología, demonología, angelología, paranormal, historias, relatos, mitos, leyendas, de todo ese tipo de cosas. Platicamos del astral, de los sueños lúcidos, todo lo que genera misterio y que a las personas nos gusta, pues aquí lo platicamos. Han subido ponentes como brujos, como chamanes, brujas, han subido ponentes también que nada más han contado sus historias y que nos han platicado sus experiencias, que la verdad han sido experiencias muy interesantes, ¿no? Como en el caso del señor, hubo un señor, no recuerdo el nombre de esta persona, pero nos contaba una historia muy interesante. Él vive en Estados Unidos, me parece que en California, o no me acuerdo de dónde vive, pero nos contaba una historia de su juventud cuando él se fue de viaje con sus amigos y se enamoró de una persona que al parecer esta persona también se había enamorado de él, ¿no? Y resulta que le dio su dirección y todo y se fue a casa a buscarla. Vivía creo que en Ciudad de México. Y cuando llegó enseñó las fotos y en las fotos él dice, ya no nos mandó las fotos, esa es otra cosa, nos dijo que nos iba a mandar las fotos. Pero dice que se tomaron fotos y en las fotos aparecía la chica pero aparecía borrosa, o sea, no se veía definidamente. Entonces eso es algo muy curioso. Y cuando la fue a buscar a su casa, su mamá salió y le dijo, ¿sabes qué? Pues sí, es mi hija, pero pues ya murió, ya falleció. Entonces han sido historias muy interesantes, nos han contado historias de todo tipo, ¿no? Y pues yo espero que les haya gustado el live del día de hoy, que lo hayan disfrutado mucho, que se la hayan pasado muy a gusto y que pues obviamente nos vemos más tarde, nos vemos en la noche, como ya saben. Y después de eso, ya nos estaríamos viendo el día de mañana con esta parte, ¿no? Y gracias a Lidl Flowers en especial porque él es el que nos ayuda con las donaciones, con los regalitos, vaya, más que nada que nos ayuda con los regalitos. Ahorita vamos a darle las gracias pues a él en específico. Por lo regular pues también está Dulce, Dulce también es una buena madrina por ahí. Pero pues bueno, gracias a todos los que nos acompañaron como Alma, como Camaro, como Sandra, como Zuli, como Rosario, Victoria, Medieval, a Verónica, Sergio, a Olga, a todas las personas como José Luis, como Alfredo, como Leti, como Miguel, como Luz Lorena, también a Israel, a Pacharrita. Yo tengo mucha dislexia, entonces ahí también lo hubiera dicho así, Pacharrita. Dice a Chelkova, a Nelia, Soledad, a Casitas, a Chura, a Katherine, a Cris, a César, a todas las personas que estuvieron aquí con nosotros. En serio, un fuerte abrazo, un saludo muy caluroso para todos ustedes. Qué bueno que les haya gustado. No se olviden de seguirnos en el canal de YouTube, Biografía del Misterio, así lo encuentran. Ahí pueden ver los lives resubidos, los pueden escuchar en formato de podcast y esperemos que ya esto se pueda hacer un podcast y que lo podamos llevar a otras plataformas. Historias, mitos y leyendas de Biografía del Misterio. Gracias por última vez a Zuli y a Lupitas con 2 S, porque nos empezaron a seguir. Sin más por el momento, amigos míos, cuídense mucho y nos vemos más tarde aquí en Biografía del Misterio para más historias, mitos y leyendas. Saludos y hasta la noche.